Gracias, señora, por la espera. Bien, en esta tercera parte de la sesión ya vamos a entrar a la evaluación de inversiones. Fíjense ustedes que estoy empezando no por la construcción de flujo de caja. Primero, lo que vamos a buscar nosotros es ser expertos en evaluación de inversiones. Vamos a aprender a ver, a calcular la rentabilidad de diferentes inversiones. Vale decir, que nosotros en esta parte del contenido, los flujos de caja ya van a ser dados. Es decir, vamos a evaluar inversiones donde se le va a dar los flujos de caja, es decir, la inversión y los flujos de caja. Vamos a partir de inversiones y flujos de caja. Y nosotros lo que vamos a hacer es evaluar. Y para evaluar también la tasa va a ser dada. Entonces, de aquí para adelante, los flujos van a ser dados, la inversión va a ser dada, el costo de capital va a ser dado y nosotros lo vamos a concentrar en evaluar. Esa va a ser nuestra pega, evaluar inversiones. Ya posteriormente, una vez que seamos expertos en evaluar inversiones, diferentes tipos de inversiones, ya vamos a ir a una segunda parte que va a ser determinar la tasa de descuento y posteriormente flujo de caja y cerramos con riesgo. Entonces, de aquí para adelante, el objetivo es evaluar. Esa es nuestra pega, señores. En ese sentido, es preciso tener claro algunos conceptos. El primer concepto que tenemos que tener claro es qué buscamos cuando hacemos una inversión. Creo que lo tenemos claro. Esperamos flujo de caja. Y acá es importante entenderlo así. Es decir, cuando hacemos nosotros una inversión, ¿qué esperamos? Dinero constante y sonante. El lenguaje del flujo va más allá de la utilidad. Cuando hablamos de flujo, hablamos de dinero constante y sonante. Sobre esa misma línea, cuando usted va a hacer una inversión, es importante tener en cuenta la tipología de inversiones, como bien lo preguntaban ustedes en un inicio. Nosotros vamos a evaluar nuevos emprendimientos, es decir, nuevos negocios. Ahí vamos a hablar de evaluación de nuevos emprendimientos, pero también vamos a evaluar empresas en marcha. Y una empresa en marcha, ¿qué le podemos hacer? Podemos hacerle muchas cosas. Podemos implementar una modernización, podemos hacer una ampliación, un reemplazo o quizás una internacionalización. Es decir, vamos a evaluar tanto inversiones de creación de nuevos emprendimientos como también vamos a evaluar emprendimientos de empresas en marcha. Cuando hablamos de empresa en marcha, recuerden ustedes lo que se explicó antes, si acá se analiza flujo de caja, pero aparece un concepto importante, marginal, flujo de caja marginal, que es un tema no muy abordado, pero sí importante, porque a ver, por ejemplo, el área comercial hace una estrategia. La pregunta es, ¿la puedo valorar con flujo de caja? Pues claro que sí, o sea, tengo que ver cuánto de flujo va a necesitar la estrategia, pero cuánto de flujo me va a generar. Si vamos a hacer una inversión en la compra de un activo para la máquina, para el emprendimiento, tengo que evaluarlo desde el punto de vista del flujo de caja marginal, en el entendido de que ese activo va a requerir una inversión, pero ese activo debe tener un impacto en los flujos de caja. La pregunta es, ¿cuál es ese impacto del flujo de caja? Te pongo un ejemplo. En una empresa, el gerente le encomendó a la nueva jefa de finanzas, le encomendó, ¿sabe qué? Vamos, necesitamos que compremos un activo. Quiero que me hagas el análisis de esta fotocopiadora que tiene una mayor capacidad, mayor eficiencia, versus a la fotocopiadora que tenemos actualmente. Entonces, ahí el comentario fue, pero qué tacaños son esta empresa, ¿cómo pues van a estar analizando la fotocopia? ¿Y cuánto cuesta pues, una fotocopia? Ah, claro, es que lo miran a nivel unitario, pero si lo miran a nivel global, entonces quizás no es un monto menor. En consecuencia, debo analizar cuánto me ahorra esta nueva fotocopiadora en tema de recursos y tiempos versus la fotocopiadora antigua. Entonces,
es un proceso de evaluación que nosotros lo tenemos que hacer desde el punto de vista financiero. Otro ejemplo, la empresa primero importaba, o sea, soy una empresa que vende jugos, las botellas la importo a otro país. Ahora, ¿pero la podía fabricar aquí? Claro, la podía fabricar. Ok, entonces debo hacer el análisis de cuánto me ahorraría en términos de costos el fabricarla que en comprarla. ¿Se entiende? Y más aún en países como, por ejemplo, Bolivia, es un país que está muy acechado por los bloqueos. ¿Se imagina usted de que necesita materia prima? O sea, en este caso el envase que es fundamental para el tema de las aguas. Los bloqueos, ¿qué hacen? Hace que mi producción se paralice. En consecuencia, las empresas que hacen ante esos factores externos de riesgo buscan la manera de tener proveedores nacionales o, por último, fabricar ellos en lo posible si tienen la espalda financiera para hacerlo. Entonces, tengo que hacer un análisis financiero para eso. ¿Lo puedo producir? O simplemente sigo comprando. Eso tiene que ser parte de una evaluación financiera. En consecuencia, todo tiene que ser, toda decisión tiene que ser tomada no por amor, sino en función de un proceso meticuloso de evaluación. Ahora bien, continuando con esta misma analogía, tenemos que ver un concepto importante que es el concepto de presupuesto de capital. Básicamente, todo el curso gira en torno del presupuesto de capital. Y traigo este concepto aquí porque es relevante. Miren, a ver, tenemos el concepto de un profesor que me gusta mucho en el tema de, ya es finado él, no está entre nosotros, pero sí su conocimiento. Y este libro se lo voy a pasar, es muy poderoso. No lo van a encontrar quizás en digital, pero yo lo tengo y se lo voy a proporcionar en nuestro enlace. ¿Ya? Beninga. ¿Qué nos dice nuestro amigo Beninga? Nos dice lo siguiente, miren, presupuesto de capital es la jerga de finanzas para el proceso de decidir si emprender un proyecto de inversión. En cristiano me dice que es un proceso que va a terminar diciéndome se hace o no se hace la inversión. Eso es un presupuesto de capital. Es un proceso que va a terminar diciéndome hago o no hago la inversión. Eso no dice Beninga. Pero sin embargo, Gigman es más, más profundo. Me dice, es un proceso de evaluación y selección y me aclara, de inversiones a largo plazo que son congruentes con la meta de maximizar la riqueza del dueño de la empresa. En cristiano, quiere decir, ok, es un proceso que busca aceptar inversiones que contribuyan a la generación de valor de la empresa. Es decir, si la propuesta de inversión genera valor con un riesgo razonable, debería aceptarla. Básicamente es eso lo que es un presupuesto de capital y lo que nosotros vamos a hacer en esta parte del curso es simplemente identificar métricas que nos permitan evaluar presupuesto de capital. Ahora bien, antes de entrar de lleno a las métricas de evaluación, es importante precisar otra forma de clasificar las inversiones. Por ejemplo, las inversiones pueden ser de tipo independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Vean el concepto que he colocado ahí. Proyectos cuyo flujo de efectivo no están relacionados entre sí. Acá tenemos un ejemplo. Los proyectos independientes, acá tienen el ejemplo de reemplazar un activo por otro. Es decir, reemplazar el activo por, no, perdón, aquí estoy cometiendo un error en el ejemplo. A ver, reemplazar un activo por otro. Es un proyecto. El otro es aperturar una nueva sucursal. Es decir, cuando los proyectos son independientes, en términos sencillos, no compiten por el mismo dinero. Es decir, no están relacionados. En consecuencia,
Cuando los proyectos son independientes, escúcheme lo que voy a decir, debo aceptar todos los que sean rentables siempre y cuando la empresa tenga el efectivo para poder llevarlo a cabo, porque seamos honestos, si están ustedes en un emprendimiento, una empresa en marcha, y tienen mucha gente creativa está todo el tiempo dándole a ustedes proyectos nuevos. La pregunta es, ¿todos los proyectos los puedo hacer? La respuesta es, siempre y cuando los proyectos generen valor para la empresa y cuenten con el presupuesto, vamos para adelante. Pero los proyectos independientes, el mensaje central es que no tienen relación. Sin embargo, otro concepto importante es cuando los proyectos son mutuamente excluyentes. Cuando son mutuamente excluyentes, debo quedarme con uno. O sea, porque los proyectos están compitiendo entre sí. Ejemplo, ustedes pueden comprar un vehículo, ya sea de la marca A o de la marca B, pero no ambos. Usted quiere un vehículo. Entonces, si selecciona la marca A, está desechando la marca B. Si selecciona B, desecha A. Entonces, en los proyectos mutuamente excluyentes, el aceptar uno excluye el otro. Otro concepto también que es relevante tenerlo en cuenta es el concepto de proyectos, bueno, cuando son mutuamente excluyentes, la regla es, debo quedarme con el que genere valor. Si ambos generan valor, me quedo con el que genera más valor con un riesgo razonable. Sin embargo, en los proyectos dependientes, ahí están de alguna manera relacionados. Por ejemplo, yo quiero, hay un proyecto de inversión para la creación de una nueva universidad y yo quiero tener una cafetería dentro de esa universidad. Entonces, para que mi proyecto de inversión sea viable, es decir, la cafetería, primero debe ser viable el proyecto de creación de la universidad, porque sin universidad no hay cafetería, porque la cafetería va a estar dentro de la universidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos dependientes, estamos hablando de que la rentabilidad de A va a depender de la rentabilidad de B. ¿Se entiende, señores, los conceptos? ¿Tenemos claro? Sí, claro. Sí, sí, sí. Perfecto, genial. Entonces, en esa línea conceptual, volvemos nuevamente al concepto básico, es decir, si nosotros trazamos una línea de tiempo, y en este caso estamos evaluando por 5 periodos, tenemos la inversión de 25.000, en este caso bolivianos, o cualquier unidad monetaria, hacemos la inversión y generamos flujo de caja. Entonces nosotros aquí claramente podríamos decir, profesor, si sumamos los flujos, ¿cuánto me daría? 50.000, ¿no? 50.000. Y 50.000 es más que 25.000, entonces podríamos decir que esta inversión es rentable. Pero sin embargo, nosotros, recuerden ustedes que muchos de ustedes han llevado un curso con mi colega José Luis Pocota, donde vieron el tema del valor de dinero en el tiempo. Y uno de los principios fundamentales es que no puede usted suma de dinero porque está en diferente aumento del tiempo. En consecuencia, esto no es correcto. Entonces, si queremos nosotros tomar una decisión, tenemos que reconocer el valor de dinero en el tiempo y básicamente el valor de dinero en el tiempo viene determinado por el costo de capital. Es decir, el costo promedio ponderado de capital, porque nosotros necesitamos una tasa. ¿Para qué? Para que todos estos flujos de caja que están en el futuro, todos estos flujos de caja que están en el futuro, nosotros tenemos que traerlo al presente. Tenemos que traerlo al presente porque tenemos que determinar su valor equivalente en términos de hoy. Pero para traerlo al presente necesitamos una tasa. Esa tasa es precisamente el costo de capital, es decir, cuánto me cuesta el financiamiento para que esta inversión se dé. Adelante, Belín. Profesor, también dijo que nos iba a enseñar a estimar también la tasa, ¿no? Si en Totalmente el caso correcto. no. Ay, ay, ay. Ujú. Totalmente Eso quería correcto, saber. Belín. Aquí, vuelvo, repito, la finalidad es evaluar. Los flujos lo van a tener y la tasa lo van a tener para esta parte. Pero ya en la siguiente parte del curso, ustedes vamos a aprender a determinar la tasa y a cumplir los flujos. Como dice el descuartizador, vamos por partes, ¿no? Y lo descuartizó. ¿No? Bueno, es un chiste muy malo, pero bueno. Ok, bien.
Respondí a su pregunta, ¿no, Evelyn? Sí, sí, gracias. Perfecto, genial. Sigamos con la diversión. Bajo esa línea, entonces, si tenemos los flujos de caja ya dados y conocemos el costo de capital, la matemática financiera a mí sabe que, Juan, si usted quiere decidir si aceptar o no, actualice los flujos. Y para actualizar los flujos, ¿qué hacemos? Este flujo lo traemos al presente. ¿Por cuánto tiempo? Por un periodo. Este flujo lo traemos al presente. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 periodos. Este flujo lo traemos al presente. ¿Por cuánto tiempo? 3 periodos. Y así sucesivamente, todos los flujos los traemos al presente. ¿Pero qué tasa usamos? El costo de capital. El costo promedio contra la capital. O sea, ¿cuánto me cuesta el financiamiento? Me cuesta 10%. El financiamiento me cuesta 10%. Entonces, paso 1, actualizar. ¿Cuánto me da? 37.908 unidades monetarias. Es decir, que todos estos flujos, ¿a cuánto equivalen en términos de hoy? 37.908 unidades monetarias. El paso 2 es si los flujos futuros, esto me genera y esto es lo que ha invertido, entonces la lógica criolla me dice, ¿sabe qué? Si el valor actual de los flujos de caja, usted le tiene que restar la inversión. Es decir, a este flujo nosotros le vamos a restar la inversión. ¿Y cuánto da? Nos daría, si hacemos la resta, 12.908. ¿Qué quiere decir ese número? Presente. Les presento, señores, al BAN. Valor actual neto. Repasemos el nombre. Valor actual. ¿Por qué se llama valor actual? Porque usted actualiza los flujos de caja. ¿Y por qué se llama neto? Porque resta la inversión. De ahí viene el nombre, valor actual neto. ¿Y qué significa un valor actual neto de 12.908 para el caso de Bolivia, bolivianos? ¿Qué significa un BAN de ese importe monetario? Voy y nuevamente hago el esquema. ¿Qué tenemos? Tenemos nosotros el costo de capital. Recuerden que en el costo de capital, ¿quiénes están? En el costo de capital está el banco que me cobra una tasa. Está el dueño, que el dueño me pide una rentabilidad. En este caso, ¿cuánto es ese costo? Ese costo, en este caso particular, es 10%. Lo que tenemos que entender es que en ese 10% está el costo del banco y la rentabilidad del dueño. ¿Estamos aquí, señores? Ah, Sí. los dos. De Estamos dos. acuerdo. Bien. Ujú. Entonces, un PAN positivo quiere decir que el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital. Está cubriendo el costo de capital. ¿Correcto? Pero no solamente lo está cubriendo. Aparte de cubrirlo, está generando riqueza. ¿En cuánto? En 37.908 bolivianos. Quiere decir que el proyecto de inversión está cubriendo la expectativa del banco y del dueño. Pero aparte de cubrirla, está generando riqueza. ¿En cuánto? En 12.908 bolivianos para el caso de Bolivia. ¿Qué pasaría si ese número fuera cero? Es la gran pregunta. Si ese número es cero, quiere decir que el proyecto está cubriendo la expectativa del banco, está cubriendo la expectativa del dueño, pero no está generando valor. Y un bank negativo, ahí sería pues todo lo contrario, o sea, estamos destruyendo valor. Entonces, un bank negativo equivale a lo que comúnmente se dice, o ustedes alguna vez escuchan, pucha, todos los meses siento que estoy trabajando para el banco. Ah, bueno, está destruyendo valor, porque usted está cubriendo con el banco, pero no está cubriendo la expectativa del dueño. Está trabajando literalmente para el banco, porque el banco le paga. Lo que no le está pagando es la expectativa de rentabilidad del dueño. En consecuencia, un BAN positivo es el equivalente a decir incremento del valor de la empresa. Es decir, si este proyecto de inversión hipotético que tienen ustedes en su pantalla
fuera un proyecto de inversión para una empresa en marcha y estaríamos evaluando la compra de un activo o la mejora de un proceso, estos 12.908 sería lo siguiente. Este proyecto de inversión está haciendo que el valor global de la empresa se incremente en 12.908 bolivianos para el caso de Bolivia. Es decir, aceptar esta inversión implica incrementar el valor de la empresa en cuánto? En 12.908 bolivianos. En consecuencia, señores, ¿aceptaríamos la inversión o no? En este caso. Claro. Sí. Correcto. Pero recuerden que estamos viendo solamente la mitad de la película. O sea, la inversión genera valor, pero no conocemos el riesgo, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Pero se entendió, señor. Adelante, Pedro. Adelante. Sí, me hago una pregunta, digo, O sea, no, porque digo, tengo que explicarle al que me confía, vamos a decir, esta inversión. Y en lo que, como mencionaba en un principio, quiere saber cuándo voy a empezar a recuperar mi dinero. No sé si este indicador se puede determinar a partir de qué año, por ejemplo, ya empieza a generar este tipo de ganancias. Claro, como usted dice, todavía falta analizar el riesgo. Me imagino que se complementa con esto y ya nos va a dar una herramienta, pero hay forma de determinar a partir de qué año o esté generando ganancia en todo caso, o generando valor, como dijo, valor de la empresa. Ya yo puedo ir analizando los riesgos, porque no nos sirve de nada, creo, digo, si empezamos a hacer un análisis en el primer año, porque sabemos que va a ser negativo, me imagino. Va a llegar a un determinado año en el que va a ser cero y de ahí va a empezar hasta llegar a los 12.908. No sé si estoy en lo cierto, por favor, si me puede corregir. excelente, Pedro. Respondo Pedro y luego está Luis. Bien, vamos por partes. A ver, primero, estamos asumiendo que este emprendimiento lo estamos evaluando por 5 años. Es decir, si fuera esto la creación de una empresa, Pedro, estaríamos diciendo que la empresa la estamos evaluando por 5 años, es decir, asumiendo que en el año 5 la vamos a liquidar. Y en ese horizonte de evaluación de 5 años, estamos generando valor. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, hay más preguntas pertinentes como la que usted ha hecho. O sea, una pregunta básica, ¿y en cuánto tiempo recupero la inversión? Ese claramente es otra métrica de evaluación, Pedro, que vamos a ver. Claro que sí, vamos a llegar a esa respuesta, tal cual. Ok, muy amable, gracias. Adelante, Luis, gracias, Pedro. Usted pregunta, Luis. Sí, profesor. Hay una parte que no le he entendido, no me ha quedado clara, es la siguiente. Usted Adelante. dice, por ejemplo, el valor del banco es 12.908. Usted dice, el valor de la empresa se incrementa en 12.908. Es decir, que no es ese, no es o sea, del precio base se incrementa 12.908. Ese monto, eso se refiere, me dice. Totalmente, Luis. Quiere decir que si esto fuera sobre una empresa en marcha, y la pregunta es, recuerde usted, el objetivo de las finanzas es maximizar el valor de la empresa. Para maximizar el valor de la empresa, debo aceptar proyectos de inversión que contribuyan a la generación de valor. ¿Estamos ahí? Correcto. Entonces, este ban me está diciendo que si acepto esta inversión, este proyecto estaría generando que la empresa se incremente en este valor. Esa es la definición de ban en cuanto a la generación de valor de una empresa. Ojo, partiendo bajo la metodología de flujo de caja libre, hay que puntualizarlo así, porque si lo enfoco de otro flujo, cambiaría un poco la interpretación, Luis. Entiendo. Profesor, Perdón, disculpa. sí. Profesor, una consulta. Adelante, Y Hugo. el, Sí, antes Hugo, Luis quedó satisfecho con la respuesta, ¿se entendió? No, quería complementar un poquito Adelante, ahí. adelante, Luis. Sí, Después Hugo, por favor. Adelante, Luis. lo que usted dice o sea, se incrementaría en 12.908 el valor de la empresa, correcto. Eso es para a un proyecto que ya está en marcha. Ahora, para un proyecto nuevo, ese sería su incremento desde cero.
Partiendo de Correcto, cero sería ese su incremento. correcto, correcto. Excelente analogía, Luis. Ya, perfecto, gracias. Excelente, excelente. Adelante, Hugo. Profesor, sí, en el tema de inflación, ¿en qué parte se consideraría ahí en lo que estamos analizando? Luis. Hugo, excelente, excelente. Estamos tan, en primer clase, miren, tan así. Así tiene que ser, pues, ¿no? Excelente, Hugo. Bien, responderé a Hugo porque me ha hecho una pregunta existencial de la misma que Luis. Pero vamos por parte. Todas las preguntas de ustedes son interesantes. Vamos por parte. Clase número 1. Hay muchas cosas que ver, pero me adelanto a la pregunta de Hugo que es pertinente. Cuando nosotros vemos la inflación la podemos meter en la tasa, Hugo, o la metemos en los flujos. Particularmente sugiero que la metamos en los flujos, ¿sí? Particularmente. Entonces, la inflación, Hugo, cuando construyamos flujo de caja, la vamos a construir, la vamos a plasmar en los flujos. Y obviamente tienen que estar en los flujos para efecto de evaluación, estimado Hugo. Claro que sí. Ok, profesor. Listo, gracias. Adelante, creo que Belén tiene preguntas. Dicen, Adelante, Daniel. más que una pregunta, es una duda mía acerca de la actualización de los flujos. Bueno, no me acuerdo de las matemáticas financieras que llevaba en la universidad, pero ¿por qué se utiliza la capitalización compuesta y no la simple, digamos, no? No sé, ¿por qué, digamos? No sé. No, pues excelente pregunta, Daniel. Excelente. Respondo la pregunta de Daniel porque me da la oportunidad de precisar algunos conceptos importantes. Cuando nosotros, eh, ahorita le voy a hacer la palabra a Belín, cuando nosotros evaluamos proyectos de inversión, hay supuestos fundamentales que a veces no nos dicen. Supuesto número 1, cuando usted evalúa un proyecto de inversión, se asume que estos flujos de caja se reinvierten. Es decir, que estos flujos de caja libre que estamos viendo de 100, no es que genero 100 y venga para acá, no. Genero 100 y lo reinvierto esos 100. Es decir, asumimos la reinversión de los flujos de caja. Y en la reinversión asumimos una lógica de interés compuesto. Es decir, ¿qué pasa? Este señor que generé en el periodo 1 se reinvierte. Pero hasta aquí ganamos un interés, pero hasta aquí hay otro flujo que se le suma al que tenía anteriormente más los intereses y existe una suerte de capitalización, estimado Daniel. Entonces se asume una capitalización de los flujos de caja porque estamos asumiendo la reinversión de lo mismo y esa es una suerte de interés compuesto. Ahora, el BAN, miren interesante la pregunta de Luis. El BAN, estamos comenzando. Recuerden ustedes que les voy a enseñar a calcular el BAN con Excel. Esto es solamente una introducción nomás. Ahora, el BAN asume que los flujos de caja se reinvierten y la pregunta es, si usted reinvierte un flujo, espera una rentabilidad. El BAN asume que los flujos de caja se reinvierten. ¿A qué? Al costo de capital. Es decir, que este flujo de caja lo reinvierto y cuando estoy ganando una reinversión, el costo de capital. Ese es un supuesto del banco, que no se dice, ¿no? ¿Dice pregunta Daniel? Sí, dicen, muchas gracias. Adelante, Evelyn, gracias a usted, Evelyn. Evelyn. Profesor, en el caso de empresas nuevas o de proyectos nuevos, mejor dicho, usted nos va a enseñar el análisis de mercado y también qué metodología para proyectar los flujos. Es correcto, O, ¿no? Es correcto, Evelyn. Adelante, sí, continúa, Evelyn. Sí, para sí, el caso de Bolivia, para el caso de Bolivia. es totalmente correcto, totalmente correcto. Ajá. Totalmente correcto. Vamos a ver, siempre como el de pico donde tenemos 36 horas, ¿no? Vamos a ir siempre de lo menor a lo mayor, ¿sí? Vamos a ir avanzando y siempre buscando que se seguir una metodología, porque al final del día, si cumplimos la metodología, vamos a llegar al objetivo final, que es que todos se lleven todo, no una parte del curso, sino se lleve todo lo que se requiere que se lleve, ¿no es cierto? Todo lo que han venido a buscar en este curso lo encuentren. Sí, porque eso va a ser, le pregunto esto porque eso va a hacer que lo usemos como plantilla para adecuarlo al trabajo que realizamos, ¿no? Cada uno, ¿no? Excelente, Belín. Ahí aterrizo con lo siguiente.
más que plantilla, Belín, lo que busco de todos ustedes es que se lleven la metodología para que ustedes mismos elaboren sus propias plantillas, aterrizada a su emprendimiento o aterrizada a su empresa. Vamos a ser más ambiciosos que darle una plantilla, que obviamente la vamos a construir, pero la meta que tengo con todos ustedes es que ustedes se lleven la lógica y usted pueda construir la plantilla adecuada para cada emprendimiento. Sí, sí, también a eso más, ¿no? Sí, está bien. Genial, genial, señores. Hay más todavía por ver, pero lo quiero dejar para una próxima sesión. Lo vamos a ver con más calma, pero espero que en esta sesión, de alguna manera, haber llegado a colmar las expectativas mínimas del curso. Recuerden que es solamente una introducción. Ya en la siguiente clase vamos a hacer un poco más de matemática con el BAN y obviamente aterrizar ventajas, desventajas y obviamente la aplicación a través de ejemplos prácticos, ¿no? Dejémoslo esta clase como una introducción nomás. Espero que hubiera sido de provecho de todos y cada uno de ustedes, señores. Muy amable, Claro que gracias. sí. Doctor Rosso, gracias. Gracias, profe, gracias. Hasta miércoles. Hasta luego. Que estén bien Excelente, todos. gracias. Hasta luego. Un abrazo. Que estén bien. Luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Luis. gracias. Hasta luego, Cintia. Un abrazo. Buenas noches con todos. Hasta luego, Luis. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Hasta luego. Hasta luego, Leonardo. Gracias, Leonardo, por el comentario. Buenas noches, hasta luego, profe. Adiós, Álvaro. Esté bien.